Bienvenidos a Los Animales Me Importan. Empezamos el programa con un informe especial sobre los pingüinos muertos que encontramos en la playa de Arica. Somos más que un programa de animales. Tenemos conciencia y queremos transmitirte una preocupación real y mundial que muy pocos hacen eco. Hoy, por favor, acompáñanos y conoce con datos reales y de expertos al enemigo más letal de todos. Esto se inició hace algunas semanas, cuando unos pingüinos varados en la playa de Arica motivaron a realizarles una necropsia, encontrándose plástico adentro de ellos. Hace unas semanas encontramos unos pingüinos varados, muertos en la playa de Arica. Nosotros, preocupados por la situación, le hicimos una necropsia y encontramos plástico, nylon, una envoltura, algo en el lado, plástico. Como queremos saber qué había pasado, fuimos a donde especialistas. Y en climatología tenemos que ir al Cenami. Miren la respuesta que nos dio. ¿Qué está pasando? ¿Es que acaso no le estamos haciendo caso a las señales de alerta que nos da la naturaleza? Un experto del Cenami nos da más luces de las posibles causas. La variabilidad climática, estamos hablando de año en año. El cambio climático es progresivamente a lo largo de las décadas. Entonces hay que diferenciar bien lo que es lo que llamamos la variabilidad climática, es decir, lo que puede ser unas variaciones de año en año naturales, y el cambio climático, que es un proceso más paulatino, ¿no? Que se va a ver sobre décadas o siglos incluso. Hemos aumentado la emisión de gases con efecto invernadero y eso ocasiona un exceso de temperatura que no se desfoga, sino se queda aquí. Específicamente son gases que, si bien son escasos en la atmósfera, es decir, no son tan dominantes como el nitrógeno y el oxígeno, que ocupan prácticamente el 90% de la atmósfera, son gases que tienen el efecto particular de poder atrapar la radiación infrarroja que emitimos todos nosotros. Igual el planeta emite radiación infrarroja hacia el espacio y de esa manera se mantiene fresco. Pero los gases de efecto invernadero lo que hacen es atrapan esa radiación y la vuelven a mandar de vuelta a la superficie. Es como que tuviéramos un techo que más bien retiene toda la energía acá adentro y nos permite que las temperaturas sean mayores de las que serían si no lo tuviéramos. El efecto invernadero es crítico, tenemos que tenerlo, pero lo que estamos haciendo es subirle un poquito la perilla, un poquito nomás, un poquito. Pero ese poquito puede ser suficiente para que los ecosistemas colapsen, para que nos quedemos sin agua, etc. Claro, el planeta va a seguir. Ahora, nosotros es otra pregunta. Siempre se habla y se le echa la culpa de todos los desastres naturales al fenómeno del Niño, pero esto es realmente así. El cambio climático en general tiene una diversidad de causas, porque nosotros salido de eras de hielo y eso ahí sí no fue el hombre. Todo eso ocurre en forma natural sobre esos periodos de miles de años. Pero los últimos, digamos, por lo menos los últimos 50 años que hemos tenido un calentamiento bastante pronunciado, ese ha sido prácticamente exclusivamente el hombre. Lo que se viene en el futuro realmente yo no estaría muy optimista sobre lo que va a pasar. En términos simples, el fenómeno del Niño nos golpea cada 3 o 5 años y lo que hace es cambiar las corrientes marinas. Se le puso del Niño porque empieza en temporada de Navidad y crea una diferencia de temperatura que vuelve loco al clima. El Niño mueve el clima a nivel mundial, no solamente acá en el Perú, pero Perú es la cuna del Niño, es donde aquí se identificó por primera vez y donde sus impactos son más directos. Nosotros al final de los años 70, el Océano Pacífico va a mostrar un calentamiento bastante abrupto, digamos del orden de 1 grado, un calentamiento así. Eso de calentamiento se ha mantenido más o menos por 20 años. Dentro de ese periodo cálido hemos tenido 2 grandes eventos del Niño que fueron el del 83 y el del 98. Pero en este periodo que hemos tenido después del 99, que llamaríamos una fase fría, más bien los eventos del Niño no han sido tan pronunciados. La comisión ENFEN, que es una comisión formada por varias instituciones del gobierno, aquí que hace la evaluación permanente de lo que pasa con el niño y la niña, mantiene actualización pronóstico que para el verano nos da una alta probabilidad de que se dé una condición el niño débil.
Y niño débil, en este contexto, significa que la temperatura del mar va a estar un poco por encima de la normal, nada más. Las aguas cálidas que deberían ir a Oceanía vienen a nuestras costas, ocasionando sequías al otro extremo y aquí exceso de lluvias que terminan arrasando pueblos. Con el cambio climático sí hay una expectativa de que los eventos del Niño podrían producir más lluvia, es decir, aun cuando el nivel de calentamiento del Niño no sea mayor, las lluvias que podrían traer sí lo serían. Justo hace poco se ha publicado un artículo donde se estima que con el cambio climático la frecuencia de niños como el 98 y el 83 podría aumentar en un 47%, si recuerdo bien. El exceso de tala de árboles es otra estocada a un ecosistema lastimado. En particular, detener la deforestación es una necesidad imperiosa, digamos, en nuestro país. Hay efectos quizás que para mí que si bien son inciertos, pueden ser más dramáticos, como por ejemplo el efecto de cambio climático sobre el bosque amazónico, que luego, debido a que los árboles aportan humedad a la atmósfera por sí mismos, o sea, ellos mismos están jalando humedad del suelo y volviéndola a poner en la atmósfera, ese proceso se puede cortar y de manera que la atmósfera sería más seca y habría menos lluvia incluso, y ahí tenemos un proceso de retroalimentación que puede llegar en casos más catastróficos, digamos, a la transición de un bosque amazónico a un ecosistema diferente, tipo sabana, por ejemplo, como lo que hay en África, ¿no? Sabemos si en casos extremos cómo podría impactar la civilización definitivamente, y hemos tenido sí casos donde civilizaciones Tiahuanaco, Nazca, etcétera, que colapsan por la falta de agua. Entonces ese sí es un tema que a mí me preocupa, pero que todavía se conoce muy poco, se estudia muy poco, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, y es algo donde tenemos que enfatizar más. Por lo conversado, el fenómeno del Niño no es el culpable. La tala indiscriminada y el efecto invernadero de los gases está haciendo que los ciclos que suceden normalmente en el planeta del calentamiento global se aceleren. Nosotros seguimos investigando y nos fuimos hasta el zoológico Huachipa para ver el comportamiento de los pingüinos y por qué habrán comido plástico. Estamos haciendo un recorrido de problemas que nos llevan a buscar a Michael, un experto de pingüinos en Huachipa. Normalmente, un pingüino adulto, ¿qué come? Acá nosotros manejamos anchoveta, como tenemos acá, y manejamos pejerrey. ¿Cuántas anchovetas come un individuo adulto? Un individuo adulto consume entre 600 y 800 gramos. Puede llegar a consumir hasta 400. ¿Ya? Esto es porque hay un proceso de muda y es normal en ellos. Es normal. Entonces comer de 400 a 800 gramos es el doble, ¿no? Entonces cuando consumen 800 es que se están preparando para la muda y de ahí ya comienzan a bajar su consumo. Un pingüino puede comer hasta 40 unidades de pescado, pero ¿qué pasa si no lo encuentra? Primero por culpa del fenómeno del Niño que cambia las corrientes y ahuyenta el alimento. Cuando las temperaturas aumentan, las anchovetas buscan el agua fría. Exacto. ¿No? Y van y se profundizan. Y ahí es cuando sucede fenómenos de varamiento. En realidad el pingüino puede sumergirse de 15 a 20 metros en profundidad en el mar. ¿Ya? Pero ya cuando hay este fenómeno, los peces se van más al fondo o se centran, ¿no? O sea, van no tanto a las orillas porque ahí es donde se calienta el mar. Y obviamente el pingüino, como está cerca a sus cavernas, ¿no? Sus montañas, que está en medio natural, van a buscar dentro de su zona nada más. Y ya no van a encontrar la anchoveta, que es su principal alimento. Con tanta necesidad de comida, los pingüinos se enfrentan a otro problema, la pesca de arrastre ocasionada por el hombre que se lleva todo. Otro factor que afecta a una población de pingüinos, ¿no? Que los pescadores lleven gran parte de su principal alimento y ellos tienen que buscar otro tipo de... Y si no encuentran alimento, van a picotear y van a comer todo lo que encuentren. Exacto. Y últimamente, ¿de qué están llenos nuestros mares? De plástico. En la necropsia, el esófago no tiene molleja, no tiene buche. Tienen buche. ¿No? Entonces, esto pasa directamente al estómago. Yo encontré hilo de pescar, encontré tecnopor, ¿no? Encontré
esas cintas de plástico que vienen abajo de la tapa. Como unos cintillos, ¿no? creo. Unos cintillos. Y un pedazo de plástico de alguna galleta. De algo. Esto va a ser un proceso que puede quedar enganchado a nivel esófago o si no quedarse en el estómago. Causa obstrucción, el animal no va a poder ingerir porque ellos comen pescados enteros, o sea, ellos no lo parten en dos, en tres, sino comen pescados enteros. Y al ver esta escasez, ya sea por los pescadores o los efectos naturales que estás hablando, causan este problema, ¿no? El animal va a buscar lo que encuentra. Ya conversamos sobre la conducta de los pingüinos. Definitivamente ha habido problema en su alimentación y esto puede haber provocado la muerte de estos animales. Ahora nosotros vamos a ir a hablar con el Ministerio del Ambiente. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no está la comida? ¿Cómo afecta el plástico a nosotros, que somos parte de los que vivimos en este mundo, y a la mayoría, que son ellos, los animales, que viven también en este mundo? El Ministerio del Ambiente ya tomó nota del terrible problema que el plástico está causando. Bueno, en la fauna marina el impacto es tremendo. Se calculan en varios millones de animales marinos que mueren al año por intoxicación, por ingesta de residuos plásticos, ¿no? Ese pingüino es un indicador de lo contaminado que no está nuestro mar, porque han encontrado en su estómago restos de plásticos. Es un fenómeno que sabemos que está teniendo tremendo impacto en animales, desde aves marinas hasta lobos, marinos, tortugas, incluso peces que están teniendo contaminación, hasta en sus músculos aparecen microplásticos. No podemos permitirnos el lujo de perderlo por nuestro maltrato a la naturaleza. Ese sería el mensaje. Y no podemos estar alegremente diciendo, no, fue un efecto de la naturaleza. No, nosotros tenemos nuestra responsabilidad en lo que está produciéndose, en lo que podría producirse si seguimos contaminando y degradando nuestros mares y nuestros ecosistemas terrestres. Si tú creías que no es tu problema, escucha, aprende, porque tu futuro, nuestro futuro, está en riesgo. Cuando un ave marina o un lobo come un molusco o un pez, ya está consumiendo, no necesita comer un pedazo de plástico, está consumiendo microplástico y a veces sus residuos tóxicos, una serie de toxinas que se derivan de estos plásticos que son, digamos, derivados del petróleo, ¿no? Entonces, esa contaminación, tanto de micropartículas como sus elementos tóxicos, entran a la cadena trófica y a veces terminan hasta en el ser humano. En solo unos años desaparecerán los glaciares y, por si no lo sabías, Lima es un desierto. Entonces, quizás en un tiempo, el agua termine siendo más valiosa que el oro. Recordemos que el Perú es uno de los 3 o 4 países más vulnerables frente al cambio climático. 70% de su población vive en la costa occidental, donde el estrés hídrico se nos viene. Es decir, en 30 años van a desaparecer los glaciares y en la época, fuera de la época de lluvias, nuestro refugio frente a estrés hídrico van a ser nuestros ecosistemas naturales, cómo están nuestros pastos altoandinos, nuestros bofedales, las cochas altoandinas, los bosques altoandinos. Si lo tenemos saludables, vamos a tener agua por el resto del año, pero si no, vamos a tener unos problemas muy graves. Microplástico, recuerden esa palabra, realmente es preocupante. El microplástico lo generamos nosotros. ¿Y saben dónde termina, dónde se micropulveriza el plástico que nosotros hemos hecho y está acá en el mundo desde la primera vez que fabricamos uno? Bueno, al final se convierte en microplástico y se lo comen los peces. Y después nosotros nos comemos esos peces. Al final, el microplástico queda en nosotros. Por eso, conversamos con Beto Sáenz. Él es doctorado en ecotoxicología marina. Y miren todo lo que nos enseñó. Los impactos del plástico en nuestro organismo se verán a largo plazo, pero hoy en día ya se sabe algo más de ellos. Un experto en ecotoxicología marina nos pinta el panorama. El plástico está compuesto
en un 80% los plásticos del mundo en polietileno. Y el polietileno es un producto, un polímero creado a partir del petróleo. Va a se descomponer en microplásticos y en nanoplásticos, pedazos de plástico del tamaño de menos de 5 micras, de 5 milímetros. Eso entra en la cadena trófica, va a entrar en el plancton, después en los peces que comen plancton, los organismos que comen plancton, de ahí los organismos que comen esos organismos, y van a haber dentro del fitoplancton partículas de plástico. Las últimas investigaciones han determinado que la gran mayoría de humanos tenemos micropartículas de plástico en nuestro organismo, y es por nuestra culpa. La gran cantidad de microplástico y nanoplástico actualmente, hasta hace unos 2 años se pensaba que solo estaba en el tracto digestivo. Y como nosotros no comemos el tracto digestivo, no había problema. Solo que están encontrando ya en el músculo. Otra forma sería, por ejemplo, ya esa bolsa está en el mar, o una chancleta. El mar está hecho de agua, obviamente, todo el mundo sabe eso. Y el agua es un disolvente universal. A eso súmale el calor del sol. Son 12 horas de sol continuo cayendo sobre ese plástico. Y eso es un gran problema. Los científicos están preocupadísimos porque la temperatura aumenta y aumenta la descomposición de ese plástico en cosas pequeñas, microscópicas, que pueden entrar a los organismos y ahí entra a nosotros. Existen factores climatológicos que son cíclicos. Sin embargo, siempre ahí está la mano del hombre para acelerar estos ciclos. La tala indiscriminada en sitios que no son necesarios, hecho por el hombre. El efecto invernadero de los gases, provocado por el hombre. El plástico de un solo uso, que al final se micropulveriza y se convierte en microplástico y nanoplástico, provocado por el hombre. Este daño es muy probable que ya no sea reversible. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de frenar esto, porque el planeta nos va a pagar la factura. El planeta es de todos, no solo de nosotros.